Amén. Eclesiastés capítulo 3, como les dije, vamos a estar leyendo ahorita los primeros 8 versículos, pero bueno, para los que anotan, le he puesto como título a esta enseñanza de la siguiente manera, ¿ok? Para los que anotan, el que todo lo hizo, también todo lo controla. El que todo lo hizo, también todo lo controla. Y como tema, aprendamos a aceptar y a vivir con ello. Aprendamos como hijos de Dios a aceptar que el que todo lo hizo, también, repítalo hermano, todo lo controla. Amén. El que todo lo hizo, también todo lo controla. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8, voy a estar dándole lectura, ¿ok? Y dice así la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Como ya le dijimos, bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estar compartiendo enseñanza sobre este capítulo y estos primeros versículos. ¿Y qué encontramos aquí en estos primeros versículos y sobre todo en el primer versículo? El primer verso nos dice lo siguiente, que en este mundo, en este sistema en el que nosotros vivimos, todo tiene su tiempo y hora establecida. Repito lo que dice el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, tiene su tiempo y su hora establecida. ¿Establecida por qué? ¿O por quién? Mejor dicho, ¿por quién? La respuesta la vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. En este mismo pasaje, el versículo 11 de este capítulo 3 dice lo siguiente. Todo lo hizo hermoso, ¿en qué? Vamos a manejar una palabra que se repite como 20 y algo de veces en este pasaje, la palabra tiempo, ¿ok? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Quién es el creador de todo? ¿Quién? ¿Quién controla todo? Según el título, ¿verdad?, que le puse a la enseñanza, y según lo que vamos a ir viendo en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es así, ¿ok? Entonces, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿ok? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es tremendo porque este mismo versículo dice que Él lo hizo todo, lo hizo hermoso, especial, perfecto en su tiempo, pero también dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre para que al final, o sea, realmente no podemos entender el todo del que hizo todo. No podemos entender con nuestra mente finita lo que hizo una mente que es infinita. Pero al final de todo esto, el Señor nos quiere dar a entender, no que lo entendamos, ¿verdad? No que nos pongamos a sacar cuenta, pero ¿será que sí? ¿Será que no? El Señor lo que quiere es que creamos en que eso es así, ¿ok? Que creamos que Él es el creador, que creamos que Él tiene el control de todas las cosas. En su momento todo lo hizo hermoso y al final hay que creer que es así. Y la palabra de Dios lo relata. Lamentablemente el hombre en su desviación ha dañado muchas cosas, pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que los hechos del hombre sorprendieron a Dios? ¿Algún hecho del hombre ha sorprendido a Dios? El pecado que Adán y Eva cometieron, ¿creen que sorprendió a Dios?
Cuando cometieron el pecado, ya Dios tenía la solución. ¿Está conmigo, hermano? Nada sorprende a Dios, porque el que todo lo hizo, todo lo controla. No hay nada que se escape de su control, de su poder, y todo lo maneja de una manera especial. Vaya conmigo también, por favor, al libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice allí en la segunda parte de ese versículo. Efesios 1, versículo 11. Voy a leerlo completo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ahora preste atención a lo que dice aquí, conforme al propósito del que hace, ¿me está siguiendo? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí me sigue? Habla acerca de la obra que hizo el Señor, en este caso con nuestra redención, nuestro rescate. Dice, y en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada en este mundo está por encima de Dios, ni de su voluntad, ni de su control. Y eso lo vamos a ver con otro pasaje que vamos a estar viendo a continuación. Hermano, tenemos que entender, como entendió Salomón en su momento, que tenemos un Dios que no solo hizo a la creación, sino que a su vez tiene total control sobre ella. ¿Está conmigo? Tenemos un Dios que no solamente nos hizo, sino que al final hizo la creación, sino que tiene total control sobre ella. Todo lo hace conforme al designio de su voluntad. ¿Ok? A eso se le conoce, ¿a quién me dice? A eso se le conoce como, pero ¿por qué lo dice por allá escondido? Sí, se le conoce como la completa soberanía de Dios, por la cual nadie pasa ni sobrepasa, ¿ok? Él es completamente soberano y Él hace lo que a Él le plazca. Hizo lo que le plació, hace lo que le plazca y hará lo que ya está destinado, predestinado o escrito en su palabra que va a hacer. Entonces, hablando de eso, vamos a ir a nuestro primer punto. Ese será nuestro primer punto. Número 1. Entendamos, aceptemos y vivamos siempre con la certeza de que nada de lo que pase en este mundo se escapa de la total soberanía de Dios. Repito, yo estoy como el hermano Leo con los puntos hoy, ¿verdad? Estaba tratando de cómo lo recortaba, pero tenía que escribir todo lo que me estaba poniendo el Señor allí. Debemos entender, aceptar y vivir siempre con la certeza de que nada de lo que pase en este mundo se escapa de la total soberanía de Dios. Hay un pasaje que les dije que le iba a compartir, Mateo capítulo 10, vaya conmigo allá también, por favor. Mateo capítulo 10. Versículo 29 y 30. Miren lo que dice. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Habla tremendo. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué nos quiere poner como ejemplo que aún para Él eso es importante y controla? ¿2 qué? 2 pajarillos. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O en otra versión dice sin que vuestro Padre lo sepa. ¿Ok? Dice aquí, versículo 30. Ahí primero usó el ejemplo con los pajarillos. Animalillos, ¿verdad? Utilizando ahí el diminutivo que usa la palabra, que para muchos de repente no es algo insignificante, pero para Dios aún ellos son importantes. ¿Está conmigo?
Pero no solo eso, sino que el versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Cuida, hermano, usted sabe lo que es cuidar cada uno de los cabellos, ¿verdad? Y en este caso los pajarillos, a lo mejor las plumas y todo eso. Qué cuidado, qué atención, qué control tiene que tener alguien, ni las mujeres que son tan cuidadosas, ¿verdad? Cuidando de repente una prenda, una cosa. Llegan al cuidado y al control que Dios tiene sobre todas las cosas. Los pajarillos, sus cabellos, nuestros cabellos. Dice el versículo 31, así que no tomáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora refiriéndose a nosotros. No tengan miedo. Búsquenme a mí. No teman a otros. Este pasaje habla acerca de temer a los que pueden matar el cuerpo. Pero el Señor dice, no teman a ellos. Ellos solamente pueden quitarte, entre comillas, la vida si te matan, pero el alma es mía. Ya yo soy tu dueño, yo soy tu Señor, soy tu cuidador. Yo tengo el control de lo que pase con tu vida. Entonces, debemos entender, hermanos, que el Señor tiene el total control sobre todo lo que pasa en este mundo. Y eso está basado en su total soberanía. Suena bonito esto, ¿no? Cuán bien nos haría creer eso siempre. Y aquí es donde empiezan las situaciones, ¿no? Cuán bien nos haría creer eso siempre. Porque ahorita lo estamos leyendo, lo estamos compartiendo, lo estamos asimilando, lo estamos creyendo, ¿verdad? Y algunos sí, amén, sí, es verdad. Pero cuando estamos fuera de aquí y cuando pasan cosas de cualquier índole, cuando nos pasan cosas a nosotros, cuando por situaciones nos vemos afectados, ¿seguimos creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas? O venimos y nos preguntamos a veces, ¿por qué pasa esto? ¿A alguien le ha pasado? Oye, pero ¿por qué me pasó? ¿Será que se quedaste dormido? Como cuando estaba en la barca con los discípulos, que estaban en la tormenta, ¿y él estaba qué? Durmiendo. Y ellos pero levántate, ¿no ves que perecemos? Ya va. Y es que ellos no lo creyeron en ese momento. No saben que si Él está con ustedes, estaban bien. Y que al final, fíjense que se levantó y solamente con una palabra mandó que todo se quedara tranquilo y les reprendió porque tenían falta de fe. Estaban con Dios. Nosotros estamos con Dios también, ¿amén o no? ¿Usted es un hijo de Dios, sí o no? Tenemos que entender, aceptar, comprender y vivir siempre con la certeza de que pase lo que pase en este mundo, Dios tiene el control. En todo tiempo, Dios tiene el control. Como dije, cuán bien nos haría realmente creer y aceptar esto siempre. ¿Por qué? Porque nos evitaríamos preguntas necias, como las que hicieron los discípulos cuando le dijeron, ¿no tienes cuidado de nosotros? Nos evitaríamos preguntas necias al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Hermano, si usted anda bien y anda como Dios manda y anda amando a Dios, dice la palabra, todo lo que nos suceda nos va a ayudar para bien. Entonces, si pasa algo que de repente parece que como que si le hubiese salido una rueda de la carreta y no lo entendemos, no le preguntemos por qué. Preguntémosle para qué, pues. ¿Para qué? ¿Qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué quieres que haga? Sé que tú tienes el control de esto. Yo no sé qué es lo que tú tienes planificado, pero tú tienes el control. Dime qué quieres que yo haga. No, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasó a él? Si te pasó a ti es porque Dios tiene algo que tratar contigo. Si me pasó a mí es porque Dios tiene algo que tratar conmigo. Pero que no se nos olvide que Dios tiene el control. Nos evitaríamos, hermanos, preguntas necias. Nos evitaríamos, hermanos, molestias. Porque a veces por no creer que Dios tiene el control de todo, nos molestamos y nos molestamos de manera tremenda. Si no, pregúntele a Jonás. Pregúntele a Jonás.
Dios no tenía el control de todo lo que estaba pasando con Jonás. Dios no tenía el control de lo que iba a pasar en Nínive. Sí, pero Jonás, por no creer que Dios tiene el control, dice que se molestó, bueno, hasta la muerte, dice. Por eso, porque a veces no creemos realmente que Dios tiene el control de todo. No descansamos realmente en que Dios tiene el control de todo. Entonces venimos con preguntas necias, con molestias, con angustias. Y mire, aquí levanto la mano, hermano. Yo entro en ese... Mire, yo estaba preparando este mensaje y fue tremendo, porque es un mensaje o es un pasaje tremendo. En mi vida es un pasaje tremendo. Mi papá cuando falleció, creo que estaba leyendo este pasaje porque me lo dejó abierto ahí en la cama y todo esto. Y bueno, fue tremendo. Y en ese momento no entendía el porqué. Y en ese momento vino el dolor y pasé por angustias y vinieron las preguntas. Pero posiblemente sea por parte de esto, de que no entendía. ¿Por qué pasó esto? Pero seguramente Dios tuvo un propósito y después poco a poco me fue llevando a entender muchas cosas. Entonces, poder entender, aceptar y vivir siempre con la certeza de que Dios tiene el control nos va a evitar tener preguntas necias, molestias, angustias, insatisfacciones. Muchas personas viven a veces insatisfechos por cómo están dando su vida y están viendo la de otros. Hermano, si usted, como dije, es un hijo de Dios, ama a Dios, obedece a Dios, lo que Dios le dé, eso es lo que le toca. Amén. ¿Me sigue? Lo que Dios nos dé, eso es lo que nos toca. Si estamos haciendo las cosas bien. Si estamos haciendo las cosas mal, Dios, que también controla todo, va a permitir que venga el fruto de lo que sembramos. Y acuérdese que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si estamos sembrando bien, va a haber buena cosecha. Y va a haber la cosecha que Dios permita que haya. Pero si sembramos mal y viene lo malo, no le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios porque, vuelvo y repito, en su plan y en su control es totalmente recto, justo y hace las cosas como Él ha dispuesto que van a suceder. Entonces, nos evitaríamos muchas de estas cosas. Ahora, si descansáramos en la perfecta voluntad de Dios y entendiéramos que Él tiene el control de todo, hermano, las cosas realmente serían diferentes. Por eso es que hay que entender que el que todo lo hizo, también todo lo controla y que hay que aprender y aceptar y vivir con ello para que tengamos una vida como Dios quiere que tengamos. A continuación, en los versos que vienen, encontramos lo que se conoce como un poema hecho de algunas situaciones o hechos que rodean la vida del ser humano. ¿Ok? Lo que viene a continuación, los siguientes versos. En el verso número 2 vamos a encontrar lo que es el segundo punto. ¿Y cuál es el segundo punto? El punto 2 sería, en estos versos veremos una demostración de lo dicho anteriormente. ¿Ok? Verso número 2 de Eclesiastés capítulo 3. Verso 2 de Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer ahí el número 2, un segundo. Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor, para ir avanzando. Eclesiastés 3, 2. Como dije, este segundo punto tiene que ver con una demostración real de lo dicho anteriormente acerca del control que Dios tiene sobre todas las cosas, sobre todo sobre el tiempo. Dice allí, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No me grabé el nombre, no me grabé muchas cosas de eso que estaba estudiando hoy. Me estaban dando una charla y estaba buscando algunas cosas referentes a este pasaje. Y dicen que hay un hombre que escribió una novela y después creo que la pasaron a película y después hicieron una canción. La pasaron en la película que se llama Invicto, no sé si alguno la pudo ver. Y este hombre escribió cosas tremendas como que en la vida somos nosotros quienes nos la forjamos, quienes nos la hacemos, somos nosotros los dueños de nuestra vida, somos nosotros el capitán de nuestro barco.
nadie está para gobernarnos o para ordenarnos o mandarnos o controlarnos. Y eso es totalmente falso. Y se hizo una novela, tuvo como tema de una película y hasta canción hicieron de eso. ¿Sabe por qué es totalmente falso, hermano? Porque ¿quién determina el tiempo en el que van a nacer en este mundo? ¿Tú pudiste determinar en qué tiempo ellos van a nacer? Allá arriba hablaste con Dios y le dijiste, mándame ahorita que... ¿Quién determina cuándo nace? Solamente Dios. ¿Está conmigo? Dios es quien da la vida. Dios es quien trae a una persona a este mundo, una criatura a este mundo. Por ahí comienza Dios ordenando las cosas y los tiempos. El tiempo en el que nace es el que Dios quiere. ¿Está conmigo? Ahora viene la otra pregunta. ¿Quién determina cuándo se va a morir? ¿Quién sabe ya la fecha de su fallecimiento? ¿Sabe, hermano? Yo lo puse por aquí en mis términos coloquiales. Dios es quien te prende y quien te apaga. ¿Está conmigo? A toda persona. O sea, no porque uno sea menos que otro, uno negrito, no, el negrito sí, el blanco no, el gordo sí, el flaco no, el pobre sí, el rico no. A todos los hombres Dios le controla todo, específicamente esa área, cuándo nace y cuándo muere. ¿Ok? Mire lo que dice la palabra de Dios, si alguien lo puede leer para ir acelerando el tiempo. Salmos 139:13. Salmo 139:13, otro busca Job 14:5. Salmo 139:13, Job 14:5. Que tenga Salmo 139, se pone de pie y lo lee en voz alta, por favor. ¿Qué dice el salmista? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese que dice que es el capitán de su vida, el gobernador de su alma y todo eso, ese se está pasando por alto eso. Que hubo alguien que lo formó, que hubo alguien que le dio vida y lo trajo a este mundo, y que en algún momento también se la va a cortar. Y eso aplica para todo ser humano. Dios tiene el control del tiempo de el nacimiento y Dios tiene el control del tiempo de la muerte. Y cuando Dios diga ya, es ya. Inclusive en la Biblia tenemos también especificado un caso que fue el del rey Ezequías, donde Dios le dijo ya, le mandó a decir ya. Y hubo una oración, un ruego, una súplica ante Dios por su vida. Y cuando le había dicho que ya, ¿quién fue el que le quitó la pena? Dios mismo. ¿Y qué le dijo? Te añado 15 años más. Bueno, cuando dieron 15 años más, el hombre dijo, bueno, lo único que ahora me quedan 15 años, pero bueno, tenía 15 años más para seguir viviendo. ¿Por causa de quién? Por causa del que controla lo que creó y maneja los tiempos en lo que creó. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me sigue? Entonces controla el tiempo de nacer, el tiempo de morir. Igual en el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar lo plantado. Dios tiene mucho que ver, hermano. A veces el ser humano tiene, y se ha enseñado esto como diciendo, bueno, el ser humano maneja todo esto. Al fin y al cabo, en el punto 3 nos vamos a dar cuenta que sí, tenemos cosas que hacer, pero al final el control de todo lo tiene Dios. El que todo lo creó, todo lo controla. En el área de la siembra y la cosecha, ¿usted no cree que Dios tiene que ver también con eso? Ahorita viene un campesino y dice, no, pero Dios no mete la mano ahí, yo soy el que aro la tierra, pongo la semilla, acomodo eso allí y le echo la agüita y eso salió por mí. ¿Qué dice Salmo 65:9, por favor? Salmo 65:9. El que lo tenga lo puede leer.
Y si el hermano sigue leyendo, estaríamos viendo que todo lo que la tierra produce es por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, por el deseo y la voluntad de Dios. Él controla también lo que se siembra y lo que se cosecha. Él va a dar la bendición al trabajo de las manos del hombre para que venga un tiempo de arrancar lo que el hombre sembró o lo que el hombre plantó. El versículo 3 dice allí, ¿verdad? Seguimos leyendo, vamos a ver una vez más, tiene que ver en el segundo punto, versículo 3, con la demostración de que se hace lo que Dios dice. Dice allí, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Esta porción donde dice tiempo de matar, si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos que la ley de Dios decía, no qué, no matarás. Pero encontramos también desde el principio de la creación, en el capítulo 9, versículo 6 de Génesis, que había una consecuencia para el que matara. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 9:6, está facilito, el primer libro de la Biblia. Mandamiento antiguo de Dios decía, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Había allí lo que se conoce en este momento, para aquel momento, como pena de muerte. Y después de eso vemos también, no vamos a ir hasta allá ya porque el tiempo se acelera, hablando de eso no podemos controlar el tiempo. Vemos también allí donde Dios mandaba en su momento determinado, en su tiempo, y porque era su voluntad, a que acabaran con una tribu o con un pueblo en completo. Vayan y maten todo, como le dijo al rey Saúl. ¿Se acuerdan un poquito de esa historia? Cuando dijo, maten todo, animales, personas, todo. Ahora, ¿quién gobernaba la matanza? ¿Quién mandaba la matanza? El que hizo la creación también la controla. Y porque era necesario, Dios establecía esos juicios. Pero ojo que allá vemos que estaban bajo el tiempo de la ley. Y ahora, desde que Cristo vino, se está bajo el tiempo de la gracia. Pero le tengo una noticia. Dios sigue haciendo su voluntad, antes, hoy y la hará siempre. Porque en el caso del Nuevo Testamento encontramos una situación donde hubieron dos personajes que desobedecieron a Dios, engañaron o quisieron engañar a Dios, mintieron a los hombres y Dios los juzgó ahí mismo. ¿Y con qué los juzgó? Con la muerte. ¿Quiénes fueron? No puedo dar tantos premios. ¿Ok? Ananías y Zafira, Nuevo Testamento. Dios determina, hermano, cuando Él le provoque, cómo se hacen las cosas. Vuelvo y repito, el que hizo la creación también la controla. Tenemos que aprender a vivir con eso, a aceptar su voluntad en todo tiempo, porque al final es dueño de los tiempos y es dueño de cada una de las cosas que suceden y gobierna cada una de las cosas que suceden. Dice también la Biblia que Dios tiene la capacidad y determina también no solamente cuándo actuar de esa manera, sino también cuándo curar, cuándo sanar. Deuteronomio 32:39, por favor. Deuteronomio 32:39. Estamos viendo en este punto una demostración de que Dios, en su soberanía, controla todas las cosas y controla el tiempo especial de todas las cosas. ¿Quién lo tiene, Deuteronomio 32:39? Ya le mando. Firma Jehová, Dios. Amén.
Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero. ¿Y yo qué? Sano. De Él dependen todas las cosas. Y en su tiempo hará posible todas las cosas. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? Como es el tema de la enseñanza, ¿qué nos queda a nosotros? Aprender y aceptar a vivir con el que, en el que todo lo hizo, también todo lo controla. Como en estos momentos, aquí en la iglesia hay hermanos que están pasando por una necesidad, sobre todo en el área de la salud. Tenemos que recurrir, lo estamos haciendo, estamos orando a Dios para que sea Dios quien, como lo decía el hermano ahorita cuando estaba orando con él, ¿verdad? Yo le dije, tenemos que orar que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, Él puede sanar. Y estamos orando para que sanen nuestros hermanos que están allí padeciendo, luchando con estas enfermedades. Pero tenemos que orar que se haga la voluntad de Dios, porque Él se puede glorificar tanto como sanando, como también dándole fuerza a la persona para que aún con su enfermedad y la debilidad que podamos tener, sigamos adelante. Porque Él perfecciona su poder. ¿En qué? En nuestras debilidades. ¿Está conmigo, hermano? Seguimos avanzando. Vamos a ir ahora al punto número 3. Punto número 3. Y el punto número 3, para cerrar, tiene que ver con los siguientes versos, ¿verdad?, que están a continuación. El punto número 3 tiene que ver con que hay hechos que Dios va a propinar, va a propiciar, va a propinar, va a permitir, donde nos dará la oportunidad de ser protagonistas para desarrollar lo que Él quiere o lo que Él ha dispuesto. Del versículo 4 al versículo 8 hay una cantidad de hechos que son un contraste, ¿verdad? Y vemos allí el versículo 4, dice, no solamente vimos allí en el número 2, en el número 3, ¿verdad?, sino ahora el número 4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Ok? Versículo 6 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En cada uno de estos versículos, hermanos, como dije, hay un contraste entre los hechos que puede vivir cada ser humano en esta tierra y lo vemos ahí en algunos casos de manera negativa y otros de manera positiva. Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros en medio de estos hechos? Lo primero es el título de la enseñanza. Aceptar que el que todo lo hizo, todo lo controla. Y tenemos que aceptar, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir con esa voluntad de Dios que permite algunas situaciones en las cuales a nosotros nos va a tocar hacer lo que Él ha dispuesto que hagamos, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando haya una situación de dolor, de tristeza, de quebranto, de desgarro, porque pasó X cosa, se murió Javi, y lo vamos a ver aquí en la iglesia porque tiene muchos amigos y hermanos en la fe. Ese sería un tiempo que Dios permitió, no sé por qué, porque si no, no vamos a quedar sin cantante. Pero sería un tiempo para nosotros venir aquí ¿a qué? A bailar y a llorar. Yo lloraré, hermano, te lo prometo. Y a tomar café, dice el otro, y todo esto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Vamos a resucitar a Javi. Que Dios va a propiciar y va a permitir situaciones en la vida de cada uno de nosotros donde, según lo que Él disponga, vamos a tener que hacer lo que hay que hacer para que su plan siga caminando. Y sí, en este momento, ¿verdad?, en una situación como esa, bueno, tendremos que llorar y tendremos que endechar, pero de repente
ahora le nació un hijo a Jesús y a Eli, lo voy a adelantar el panorama. Y nos invitan aquí a celebrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a celebrar con ellos. Nos vamos a reír con ellos. Y va a ser todo lo contrario a llorar por Javi. ¿Sí me explico? Estaríamos disfrutando de otra situación que Dios permitió, propició, y estaríamos haciendo nuestro papel. Vendríamos a celebrar, vendríamos a gozarnos por esa buena noticia, por esa situación que Dios está permitiendo. Y así como eso, hermano, estamos viendo cosas que pueden ir sucediendo en nuestra vida y que Dios pide que tú y yo hagamos cosas o tomemos acciones. Fíjate, en el versículo, cuando dice tiempo de bailar, tiene que ver con el regocijo, ¿ok? No vaya a pensar, bueno, traemos una corneta aquí y un parlante, aquí se dice parlante, y vamos a bailar con Jesús y con Eli, ¿verdad? Tiene que ver con el regocijo, una expresión de alegría, de regocijo, como por ejemplo cuando cruzaron el Mar Rojo y María, ¿qué hizo? Lloró de tristeza. Cántico de María, alegre, ¿verdad? Porque habían cruzado, Dios les había bendecido, y eso es lo que hay que hacer. Cuando Dios nos bendiga hay que demostrar la alegría. Cuando nos permita pasar por momentos difíciles, no somos de hierro, va a haber momentos donde tendremos que llorar, entristecernos, pero tenemos que entender que Dios sigue teniendo el control. ¿Sí me sigue, hermano? Porque usted y yo somos hijos de Dios, y Él tiene el control de todo lo que pasa, y a nosotros nos toca aceptar esto, vivir con ello. Y un día lo que no entendemos, cuando lleguemos al cielo se lo preguntarán. Pero seguramente no hace falta que le preguntemos, porque allá estará todo clarito, todo el panorama clarito para nosotros. Ahora, fíjese rapidito aquí, ¿verdad? Que me quedan unos minutos. Quiero hablar un poquito más de los versículos que continúan. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Estuve indagando un poquito acerca de esta expresión, esparcir piedra, ¿verdad? Y de juntar piedra. Y tiene que ver, hermano, con lo que son costumbres, prácticas, e inclusive con amistades o personas cercanas. Y tiene que ver con que hay un tiempo, ya después que tú conoces al Señor, donde tienes que determinar con quién anda. Hay un dicho en el mundo, creo que el pastor habló de eso en estos días por ahí, por el grupo, creo que escribió algo acerca de eso. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo lo dice la Biblia? El pastor lo escribió en estos días en el grupo. Vamos a ver quién estaba viendo por ahí. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, será quebrantado. ¿Sabes? Si tú sabes que tienes amistades que no te son beneficiosas, es tiempo de esparcir esas piedras. ¿Ok? Porque no van a ser beneficiosas. Dice la Biblia también que las malas compañías corrompen las buenas. Las malas amistades o buenas compañías corrompen, malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es tiempo de esparcir y es tiempo de recoger nuevas piedras o tiempo de abrazarte con estas piedras que el Señor te ha dado. Algunos tienen apariencia de piedra, el hermano Marcelo, ¿verdad? Tiene una pinta así de piedra. Fuerte, pues. ¿Ah? Abrace a su hermano Marcelo. Júntese con su hermano Marcelo. Pregúntele a su hermano Marcelo. Crezca con su hermano Marcelo. Júntese con los hermanos de la iglesia. A veces andamos, no, aquí no hay pecadores de ese tipo, buscando hacer cualquier cosa con gente del mundo. Posiblemente cuando se anda en ese camino, hay gente que dice, no, estoy andando con ellos para jalarlo para este lado. Pero si tú te vas para un bar con ellos, lo más probable es que te termines jalando él para allá que tú para acá. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado con las personas que nos rodean, inclusive nuestros familiares, hermano. A veces la familia, y es tremendo, suena a veces duro, ¿verdad? Pero a veces la familia puede ser aún de tropiezo, porque tienen el cumpleaños de tu prima y entonces viene tu tía, primo, hermano, el cuñado, el no sé quién y tal, y no son cristianos, y prenden esa fiesta ahí, y tú dices, bueno, yo estoy por mi primita. Pero en una de esas, por la primita, viene el otro y te agarra, pero ven acá, mira, por tu primita, para que eches un pasito.
Entonces ahí te vuelves bíblico y dices, es tiempo de bailar, porque me jalaron para que bailara. Es tiempo de tener las cosas en claro, hermano. Mire esto rápidamente, terminando con esto. Versículo 6 dice, bueno, se me pasó decirle, ¿verdad? En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y 22 dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno y desechar toda especie de mal. Ahí hacemos la práctica de esparcir y de recoger, ¿ok? Después dice por aquí, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. ¿Sabes qué debemos hacer nosotros como cristianos? Aplicar lo que Dios quiere en esta área de buscar y tiempo de buscar y tiempo de perder. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Como dije, en este punto es donde Dios quiere que nosotros nos pongamos manos a la obra y seamos los protagonistas de lo que Él ha dispuesto que suceda en nuestras vidas. Pablo no se esperaba lo que pasó con su vida. Seguramente usted antes de ser cristiano no se esperaba que iba a vivir esta vida. Usted estaba apuntando a otra cosa. Pablo también estaba apuntando a otra cosa. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y Pablo supo aplicar esto de buscar y saber perder. Igualmente usted y yo debemos aplicar esto. De buscar lo que vale la pena y saber perder lo que no. Pablo dice, ahí en Filipenses capítulo 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero con qué propósito? Para ganar a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? El principio de sustitución. Tenemos que dejar perder todo lo que no agrada a Dios. Lo que le gustaba a tu carne y a mí que no agrada a Dios, que se pierda. Esas costumbres que nos alejaban de Dios o hacían que a Dios no le agradara nuestra vida, que se pierdan. Y todas esas cosas que aprendimos en el mundo y que aplicábamos porque es lo que manejábamos, que se pierdan. Y ahora nos volcamos acá y empezamos a dejar todo eso como una basura y empezamos a ganar ¿qué? Conocimiento, sabiduría y bendición de Dios a través de nuestra obediencia de seguirle. Y como dice él, todo aquello lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ahora quiero ganar a Cristo. Porque ahora sé que es mejor perder esto y ganar aquello. El mundo no lo ve así. El mundo piensa que usted y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Llegará un día donde el mundo se dará cuenta que no era así. Y que es todo lo contrario. Es mejor perder todo lo del mundo y ganar todo lo que se siembra en el cielo. Hermano, todo lo que podamos ganar en este mundo se queda. Todo lo que puedas tener y alcanzar en este mundo se queda. Y un día, déjame decirte, no sé si tienes yates, si tienes carros, si tienes quinta, lo que tengas, se va a quedar aquí, se va a quemar, se va a perder, va a ser un desecho. Mientras que lo que siembres en lo eterno va a permanecer. Y llegarás al cielo y te darás cuenta, valió la pena vivir para Cristo. Valió la pena luchar por Cristo. Valió la pena obedecer al Señor. Valió la pena dejar toda esa basura y comenzar a ganar lo que realmente vale la pena. Y en ese tiempo que Dios nos ha dado después que le conocimos, es un tiempo para ser protagonistas y dejar lo malo atrás. Ahí donde dice tiempo de romper con lo negativo y empezar a coser una nueva textura en nuestras vidas, hermano. Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Sabes? Antes hablábamos mucho y muchas cosas negativas. Creo que le he dado testimonio, se lo he dado a los jóvenes, que yo era un grosero. Decía muchas malas palabras. Y la Biblia no se equivoca cuando dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Esas eran malas palabras y barbaridades que salían por mi boca. Es tiempo de callar todo lo negativo. Y es tiempo de hablar lo que Dios quiere que hablemos. Es tiempo de hablar acerca de lo que Dios vino a hacer por nosotros. Es tiempo de hablar a las personas cuando salimos a evangelizar acerca de la obra que Cristo quiere hacer en la vida de cada uno. Callar lo que el mundo nos daba o lo que aprendimos en el mundo y empezar a hablar lo que Dios nos ha dado y lo que Él quiere que nosotros pongamos en práctica. Y por último, y no menos importante, creo que es uno de los más importantes, es tiempo de
Versículo 8. Suena, está difícil que se diga, Dios mío. Es tiempo de amar. Antes que conociéramos al Señor, decíamos que amábamos. Pero si no conocíamos al Señor, no amábamos nada. Porque lo que el mundo llama amor es mentira, es falso. Mientras que ahora que conocimos al Señor, conocimos al que es amor. Y Él, sé que esto va a sonar duro para algunos, debe producir su amor en ti y en mí. Y es tiempo de manifestarlo, haciendo lo que Él nos pide que hagamos en esta área del amor, poniéndolo en práctica, mostrando que realmente lo amamos a Él. Y después de eso mostrar que amamos a nuestros semejantes, comenzando por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en la iglesia. Es tiempo de amarnos, de disfrutarnos. Y les digo algo, me están viendo con una cara bonita porque sé que aquí no pasa eso, pero a veces en las iglesias realmente no se practica como es el amor que Dios quiere que se practique. Y déjenme decirle que es tiempo de amarnos, de querernos, de cuidarnos, de apreciarnos, de verdad, como Dios manda. Y practicar el amor a full. Y usted dice, pero mire, pero ahí dice que hay tiempo de amar y es tiempo de aborrecer. ¿Cómo hacemos ahí? Déjeme decirle que el aborrecer ahí se refiere al aborrecer lo contrario al amor. Lo sucio, lo malo, lo inmundo, lo cochino, el pecado. A eso es lo que tenemos que aborrecer. A las malas prácticas, las malas costumbres, los malos pensamientos entre uno y otro, porque este sí, porque este no, que mira lo que hizo este, basura. Esa basura hay que aborrecerla y dejarla atrás. Y hay que empezar a practicar el amor de Dios entre nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Tenía algo aquí para concluir. Como a modo de conclusión, ser oportuno es importante. Todas las experiencias enumeradas en estos versículos son oportunas en ciertos momentos. El secreto de estar en paz con Dios es descubrir, aceptar y apreciar el momento perfecto en el que Dios quiere que cada uno de nosotros obremos. El peligro es dudar o resentirnos por el sentido de oportunidad que Dios nos da. Dios va a abrir las oportunidades. Dios te va a mostrar en su momento en qué tiempo estás y te va a llamar a practicar lo que tú ahora como hijo de Dios sabes que es correcto. Hazlo sin dudar. Hazlo sin dudar. No tengas resentimiento con Dios cuando a veces creas que eso no es lo que debería ser. ¿Está conmigo, hermano? No quiero dar muchos ejemplos en esto, porque sigo con el tiempo. Pero eso en el amor aplica mucho. ¿Por qué tengo que amarlo a Él? ¿Por qué tengo que amarla a ella? ¿Será que Dios se equivocó y no sabe lo que es Él o lo que es ella? No, Dios no se equivoca. Dios sabe lo que somos cada uno de nosotros. Y comenzó amándonos Él a cada uno de nosotros como éramos y como somos. ¿Quién somos nosotros para no amar a los demás como Dios nos los ha puesto a que le amemos? ¿Está conmigo? Y en el área del perdón, igualmente. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Porque Dios dice que tiene que perdonarlo. Y hay que perdonar. Y ahí se demuestra el amor. Como le dije, el peligro de dudar esto nos puede llevar a resentirnos con Dios, aún en la oportunidad que Dios nos está dando de practicar lo que nos toca en su momento. Y esto puede conducirnos a la desesperación, a la rebelión o aún a seguir adelante sin su consejo. ¿Cómo es esto? Que aún sabiendo lo que Él dice, por dudar de que eso es lo que Dios quiere, podemos ir adelante aún sin su consejo. Y caminar sin el consejo de Dios es grave, es grave. Porque acuérdense, el título es, el que todo lo hizo, todo lo controla. Y el tema, aprendamos
y aceptemos eso para vivir con ello. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener un momento de oración. Con los ojos cerrados, espero que Dios haya utilizado este pasaje para hablar a cada uno de los que aquí estamos y aún los que están en YouTube, para que entendamos acerca de la soberanía de Dios. Sé que muchos hablamos de ella, pero tenemos que entender que realmente es completa y abarca aún esta área del tiempo. Este pasaje no se afirma en lo que puede hacer el hombre en estos tiempos. Su base principal es que cada uno de estos tiempos, al final Dios los controla, Dios los proporciona y Dios permite que se den con un propósito. Solamente hace falta examinarnos delante de Él y ver el tiempo en el que estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo. También preguntarnos, ¿estamos convencidos de que al final Dios es realmente soberano y controla todo? ¿Debo descansar en Dios sabiendo que Él me ama y que no me dejará caer, que aún mis cabellos los tiene contados y que aún en los momentos de dificultad lo mejor que puedo hacer es aceptar su voluntad porque le amo y siempre Él querrá lo mejor para mí? Pero también hay que examinarnos si andamos en desobediencia, practicando lo contrario a su voluntad, desechando las oportunidades que Él nos da para obrar como debemos obrar, y por causa de ello vienen los males. Si es así, tenemos un Dios misericordioso, amoroso, que quiere que cada día vayamos a Él y arreglemos cuentas, nos lavemos los pies, como hizo con los discípulos, con los apóstoles. Nos lavemos los pies por las faltas, por las fallas, por los descuidos, y volvamos a tener esa plena comunión y entremos nuevamente en esa obediencia que Dios quiere que tengamos hacia Él, para que veamos en nuestras vidas el fluir de su plan, de su propósito con cada uno de nosotros.